Bueno, pues muy buenas noches. Les damos la bienvenida a todas las personas que ya se han conectado a nuestros encuentros virtuales para la promoción de la cultura del cuidado. Les agradecemos mucho su puntualidad, su perseverancia en estos encuentros. Hoy ya hemos pasado más de la mitad de nuestros encuentros, ya vamos en el encuentro número 12. Y pues sabemos que ustedes han sido muy constantes, que quienes por alguna razón no han podido asistir a una de las sesiones han visto los videos. Entonces nos alegra mucho su compromiso que han tenido en esta formación, en este camino. Y pues todo es con el fin de que todos podamos promover la cultura del cuidado en nuestro territorio, en nuestras jurisdicciones, comunidades religiosas y comunidades laicales. Entonces, bienvenidos. Nos alegra mucho que esta semana también nos acompañe. Hoy en nuestro encuentro, a dar continuidad al tema que, pues, es un tema general, que es el marco jurídico. El miércoles, el padre Leonardo nos daba el punto de vista y pues los conceptos desde el marco jurídico canónico. Hoy la doctora Ilva Miriam Hoyos nos va a acompañar con todo el tema desde el marco civil, todo lo que se relaciona en este tema con el marco civil. Pero antes de iniciar, pues los invito a que presentemos este espacio en manos de nuestro Señor, también del Espíritu Santo, para que nos ilumine, nos acompañe en todo momento, disponga nuestros corazones, disponga nuestra mente también y nos permita en todo encontrar la divina voluntad del Señor que nos llama a ser apóstoles del cuidado, a comprometernos cada vez más con el cuidado de los más vulnerables, de quienes más lo necesitan en nuestros entornos eclesiales. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien nos ilumine y acompañe en esta noche. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, doctora Ilva, le cedemos la palabra porque sé que el tema es muy interesante, entonces para no perder un minutico, doctora Ilva, y gracias por estar aquí y tiene la palabra. Eh, Muchas gracias, Cristina. Mi saludo para todos los que nos están acompañando en el día de hoy para reflexionar sobre un tema que, que nos podría llevar a un curso específico, pero que hemos tenido que dividir. El padre Leonardo ya ha hecho su intervención desde el punto de vista del derecho canónico, que es derecho. Abordaremos hoy algunas reflexiones sobre la prevención de los abusos, la dimensión jurídica desde un punto de vista de derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos. Y la semana entrante abordaremos algunas de las normas específicas, específicamente las relativas a la tipificación de delitos en relación con este tema de los abusos. Y así hemos titulado esta intervención, la prevención de los abusos, dimensión jurídica, con la eh, intención de poder, esto no me está pasando, a ver, aquí siempre tenemos como que algún tipo de problemas. Estamos viendo la pantalla completa, doctora. Con el teclado no le pasa. No, no pasa. A ver, entonces, claro, no pasa.
Sería salir y volver A ver si a intentamos. presentar, a ver si... No sé por qué no pasa el teclado. A ver. Aquí presentación desde el principio. La tengo grabada incluso en dos partes. Vamos a ver si... Va a tocar así, no sé por qué no pasa. Si le doy del principio, no pasa, pero si le doy... Y si intenta, doctora, cerrar el PowerPoint y volverlo a abrir, ¿Será que intentamos hacerlo así? a ver si al volverlo a abrir ya Intentar. permite presentar y pasar. Ahora se está viendo, Cristina. Pero no la presentación, doctora, se está viendo la misma reunión. Tengo que dejar de compartir, compartir. Ahora sí estamos viendo el PowerPoint. No, pero no pasa, no pasa. Nos tocaría verlo. Voy a verlo con sin forma de presentación porque creo que no lo deja pasar. No sé por qué. Este team siempre tiene... Sucede algo. Bien, como les decía, el tema jurídico es un tema muy, muy amplio y quisiera reflexionar con ustedes en una muy breve introducción que también, repito, daría para varias sesiones sobre qué entendemos por esa dimensión jurídica. Para después adentrarnos en tres principios, soy consciente que pueden ser muchos más, pero el tiempo no nos lo permite. El principio de la dignidad humana, el principio del interés superior del niño y el principio de la centralidad de las víctimas. Y esos tres principios los vamos a mirar desde una perspectiva, como lo decía al inicio, de derecho constitucional, de derecho internacional de los derechos humanos. Se podría, y también algo mencionaré a una perspectiva del derecho a la infancia. No abordaré hoy de manera expresa, porque esa será otra sesión, desde una perspectiva del derecho penal, pero podríamos decir que a diferencia de lo que fue abordado la semana pasada en relación con el tema de los abusos, estamos haciéndolo desde la perspectiva del derecho, de la dimensión jurídica, que no necesariamente es una perspectiva de carácter normativo. Y permítanme aquí, sobre todo para los que no son abogados, o incluso para los que lo son, que a veces, dependiendo incluso
la formación que uno haya recibido, el tema jurídico lo entendemos simplemente como un tema de carácter normativo. El derecho como un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Y remontándonos al derecho romano, podríamos decir que hay realidades que forman parte de eso que llamamos lo jurídico, la dimensión jurídica, que se distinguen, aunque están íntimamente relacionadas. Hay una unidad en la diversidad, porque el término derecho es un término análogo. Como el serlo es análogo. Podemos hacer referencia, por ejemplo, piensen ustedes al café. Yo puedo hablar del café y puedo imaginarme varias cosas, o la planta, o el lugar donde se toma el café, o la bebida, o el restaurante. Fíjense ustedes, hay diversas dimensiones, comprensiones de una realidad que exige una mirada desde lo primario. ¿Cuál es la noción primaria? Pues así como el ser se dice de diversos modos, el derecho también se dice de diversas maneras. Pero hay una noción primaria y los demás son analogados. Y por eso podemos distinguir, por lo menos desde la etimología, en nociones tales como el ius, la justicia y la lex. Son distintas realidades, no solamente son conceptos o abstracciones. El jus y la justicia. El derecho tiene que ver con la justicia. Piensen ustedes que es un término compuesto, justicia, que significa estar en el derecho. La justicia no es meramente una abstracción, no es una idea, es una realidad. Y estar en el derecho es una noción compuesta. Por lo tanto, en esta noción de justicia hay algo primario que es el ius. Doctora Ilva, ¿Sí? perdón, es que seguimos viendo la primera diapositiva. No las estamos viendo tampoco en pequeño. No sé si la doctora quiera compartirme las diapositivas y yo las voy presentando. No, mientras hacemos eso, eso se complica uno más. Entonces sigo hablando sin las diapositivas. El ius significa estar en el derecho, perdón, la justicia, estar en el derecho. ¿Y el ius qué es? La justicia antecede o es posterior al derecho. El ius es aquello que se debe, aquella realidad que se debe. Justicia, si es estar en el derecho es anterior a la justicia. Y cuando estamos hablando de que el derecho es anterior a la justicia, hay realidades. Piensen ustedes, yo puedo adquirir a través de un contrato de compraventa un X bien. ¿Qué es lo que se debe? El bien que he adquirido y por otra parte el dinero que voy a pagar por ese bien. Esto en relación con realidades materiales, pero también podemos hablar de realidades inmateriales, que son realidades y que hacen referencia a esos bienes que se deben y que de una u otra forma constituyen, forman parte de lo que llamamos esos bienes esenciales inherentes a la persona que se deben en justicia
y que los consideramos ya desde una concepción un poco más amplia y más moderna, derechos fundamentales. Entonces, derecho hace referencia a una realidad que tiene el carácter de ser algo debido a otro. El derecho siempre supone relación y siempre supone deuda. ¿Y qué es entonces la ley? La ley es aquella regla o medida del derecho, lo que regula, lo que regula y mide el obrar en la sociedad, lo que regula y mide las acciones humanas desde una perspectiva jurídica, ¿cuál? La de lo debido. Derecho, justicia están relacionados y ley, pero se distinguen. Y ya desde el punto de vista de la filosofía jurídica, entendemos entonces que la justicia está ordenada ¿a qué? A darle a cada uno aquello que le corresponde, aquello que es debido. La justicia es dar a cada uno lo suyo, dar a cada uno su derecho. Y hay un jurista romano la definió como la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Este jurista es Ulpiano. Dar. La justicia es una acción y por lo tanto es una realidad. A cada uno. Y en ese sentido mira al otro, a alguien concreto, no a todos lo mismo, a cada uno lo suyo. Y eso que es lo suyo es el derecho. Por lo tanto, en una perspectiva jurídica, yo creo que ustedes están empezando a advertir, tengo que mirar realidades, tengo que mirar normas, tengo que mirar acciones, pero también cuando surgen controversias en relación con qué es lo suyo de cada quien, existen y han existido porque son necesarios los jueces. Fijémonos que tienen una relación juez, justicia, jus. ¿Quién es el juez? Aquel que determina qué es lo suyo de cada cual. Aquel que dirime los conflictos. Aquel que resuelve a través de las prerrogativas que se le han otorgado y teniendo en cuenta normas y principios, qué es lo suyo de cada cual. Por eso también el derecho se dice como un saber. Y por eso también se habla de la prudencia juris, de la prudencia jurídica, y de los juristas como jurisprudentes, aquel que sabe discernir qué es lo suyo de cada cual. Y esto también entonces nos implica que hablar de la dimensión jurídica exigiría lo que nos haría muy difícil hacer un curso solamente dedicado a estudiar ya no solamente las normas, las realidades, sino también las decisiones jurisprudenciales, que también tienen que ver con la realidad jurídica. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia forma parte de esa dimensión activa del derecho, a través de las cuales se determinan decisiones judiciales en las que podemos estar o no estar de acuerdo. Para eso existen los recursos que permiten impugnar las decisiones judiciales en el Estado de Derecho. En todo caso, tiene que haber un límite, que son las altas cortes. Por lo tanto, la dimensión jurídica
no se reduce exclusivamente a normas. La dimensión jurídica implica realidades, qué es, cuáles son esos bienes que se deben, pero también normas, pero también decisiones jurisprudenciales. Y uno también podría decir, además de ello, los que nos dedicamos a la docencia y a la investigación jurídica, lo que se suele denominar la doctrina también es fuente porque es manera de interpretar las decisiones jurisprudenciales y las normas. La dimensión jurídica, por lo tanto, vean ustedes que es muchísimo más amplia que solo hacer referencia a un conjunto de normas. Para los efectos de esta intervención, sin embargo, no puedo hacer referencia a todas esas realidades. E insistiré más que todo en una dimensión de carácter normativo, aunque quizá haga referencia a alguna consideración de carácter filosófico, antropológico y una que otra decisión de carácter jurisprudencial. Pero hoy no basta con conocer las normas. Hay que saber quién las interpreta, cómo se interpretan, y hay que tener presente entonces decisiones jurisprudenciales o en el ámbito internacional, recomendaciones de comités de derechos humanos o decisiones de tribunales internacionales. Teniendo en cuenta este panorama que hemos planteado, acerquémonos al primer principio, que es el principio de la dignidad humana. Si ustedes han revisado, como lo sugerí en una de las sesiones anteriores, las líneas guía de la Conferencia Episcopal hacia una cultura del cuidado de la Iglesia Católica Colombiana, en la nueva versión, encontrarán que uno de los principios fundantes de ese sistema para la cultura del cuidado es la dignidad de la persona. Dignidad de la persona que aparece en el número 32 de esas líneas guía, con una cita del Papa León XIV, en un mensaje dirigido a las comunidades que tutelan la dignidad en un encuentro promovido por la Pontificia Comisión de Protección de Menores el año pasado, donde insiste en el tema de que la dignidad es un don de Dios. Y creo que ya lo habíamos mencionado en una sesión anterior. La dignidad es respeto, excelencia. Pero ¿por qué tiene, y fíjense ustedes, este es un argumento de carácter antropológico, ese don, esa excelencia, se da porque Dios crea al hombre a imagen y semejanza. Y por lo tanto, la dignidad no es algo que se tiene simplemente por mérito, por fuerza, sino que es un don que precede a a una mirada de Dios que nos ha querido como Él, y por eso nos ha hecho semejantes a Él. Y cada rostro humano, cada ser humano, con independencia de la condición en la que se encuentre, es un ser digno. Y la dignidad, como imagen y semejanza, principio, que además también fundamenta derechos fundamentales, es tarea. No solamente soy digno, y hay una dignidad de carácter ontológico,
sino que también tengo que vivir conforme a esa dignidad. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de o mirar en estos días la televisión o las redes sociales, eh, siguiendo la impactante visita del Papa León XIV a España. Bueno, ya está en este momento, primero estuvo en Madrid, ahora ya está en Barcelona. Y ayer dirigió un discurso a los miembros del Parlamento español que se lo recomiendo. Es un discurso corto de unos 30 minutos que ameritó la ovación de casi 7 minutos de todos los miembros del Parlamento español. Aquí no había distinción política. Y el discurso desarrolló varios temas, pero quizá podríamos decir que estuvo centrado en el tema de la dignidad de la persona. En sesiones pasadas tuvimos la oportunidad de mencionar algunos párrafos y hacer alguna reflexión sobre la encíclica magnífica Humanitas. Y aquí el Papa también se plantea el tema de la dignidad, hablándole al Parlamento español, diciendo que una sociedad auténticamente justa, es decir, la que da derechos, la que reconoce derechos, se edifica en el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana. Y esa dignidad no es una concesión del Estado. Esa dignidad no está subordinada a consensos sociales. Esa dignidad no sigue los vaivenes de las mayorías en cada momento. Y aquí uno podría manifestar que el Papa tiene muy presente, este discurso tuvo muy presente la intervención del Papa Benedicto en el Parlamento alemán en el año 2011. Sino que esa dignidad le corresponde por el hecho de existir y debe ordenar todo el ordenamiento positivo. Y agrega el Papa que esa dignidad en el pensamiento cristiano se proclama a partir de la revelación, la verdad del hombre como ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y por eso dice, o dijo el Papa ayer en el Parlamento español, además, fíjense ustedes, un parlamento, ¿qué hace un parlamento? Dicta normas. Y dice, en este hemiciclo, en este lugar, se da forma, formalismo, se formaliza ¿qué? La convivencia social, las normas que hacen, ordenar. Y cuando hay unas mayorías, se adoptan decisiones que tienen un carácter vinculante. Pero lo fundamental, y aquí insiste el Papa, que yo creo que esa idea me gustaría que la tuviéramos presente, dice el Papa que la pregunta decisiva es ¿qué concepción de la persona inspira las leyes? ¿Qué tipo de sociedad construye esas leyes? ¿Qué concepción de la persona humana inspira nuestra comunicación eclesial? ¿Qué tipo de iglesia estamos constituyendo? ¿Cuál es la concepción? Eso no lo dice el Papa, pero lo podemos
nosotros interpretar cuál es la concepción de la persona humana que tenemos presente en nuestras relaciones humanas. ¿Cuál es la concepción humana que subyace en los protocolos? ¿Cuál es la concepción humana que subyace en los procedimientos, en las normas? ¿Cuál es la concepción de la persona humana que subyace en la catequesis o en los diversos ministerios que ejercemos en la iglesia? Creo que bien vale la pena que reflexionemos en este principio que forma parte de los pilares de la doctrina social de la iglesia y que tiene una íntima relación con la justicia. ¿Por qué? Porque si la justicia es dar a cada uno lo suyo y la dignidad hace referencia a que es una excelencia de ser, hay bienes que se le deben a la persona por el hecho de serlo. Y esos bienes, fíjense ustedes, nos permiten hablar que el derecho es un bien. El derecho es un bien que debe ser respetado en la sociedad. Y podríamos decir, también parafraseando al Papa, que lo dice en su encíclica, pero lo repitió ayer, que el bien común, el bien de todos, el bien de unos y de otros, es esa forma social de la dignidad humana. Por lo tanto, hay un punto de unión en lo que hace referencia a una consideración teológica, normativa canónica y normativa estatal, que es el principio de la dignidad humana. Y que nos deben hacer insistir que tenemos que tener muy presente en toda nuestra actividad pastoral, social, cuál es esa comprensión. Y más que comprensión, porque no es un tema de carácter teórico. Podríamos decir, el sistema para la cultura del cuidado no busca legitimar conceptos y no se pueden plantear campañas definiendo conceptos. Hay una dimensión práctica de la dignidad que todos tenemos que tener presente. Y si ustedes, me imagino, algunos recordarán sus estudios de, no sé cómo se llamará ahora, o cívica, o fundamentos de la convivencia, o fundamentos jurídicos, repasan algunos de los primeros artículos de la Constitución Política Colombiana. El artículo primero, que está ubicado en el título primero de la Constitución, lleva por título Principios Fundamentales. El primer título de la Constitución Política es Principios Fundamentales. Y en alguna medida podríamos decir que es un pleonasmo, es decir, es una reiteración, es una repetición. El principio es fundamento, pero como que quiere resaltar cuáles son esos principios que se utilizan como la brújula, como la gramática de un Estado que además se llama social y de derecho. Y podríamos mencionar tres, es una triada. El artículo primero menciona dos y el segundo menciona uno.
El primero es el principio del respeto de la dignidad humana. Empieza hablando, Colombia es un Estado social de derecho, empieza hablando del Estado. Después hace referencia al Estado y viene una coma, fundado en el respeto de la dignidad humana. Fundado, el Estado está fundado en el respeto de la dignidad humana. Y esto ya de por sí nos plantea que el Estado está al servicio de las personas. El segundo principio es ese, Estado social de derecho. Es un Estado no solamente que mira el formalismo jurídico, sino que tiene una dimensión social. Y el tercero, que es el principio de la garantía y efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución. Lo dije muy rápidamente, pero ahora quiero insistir en ello. Cuando dije que el derecho es un bien debido, derecho y deber están íntimamente relacionados. Por lo tanto, desde esos tres pilares, principio de la dignidad humana, principio del Estado social de derecho, principio de la garantía de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, podríamos decir que el principio de la dignidad humana es una de las brújulas, o si no la brújula por excelencia de nuestro ordenamiento jurídico. Entendiendo esa dignidad como un principio de carácter universal, como algo inviolable, pero que sin embargo tiene que ser garantizado y por eso tiene una dimensión práctica. Y en ese sentido podemos hablar de una dignidad constituyente y una dignidad constituida, la constituyente como un principio universal, la constituida en tanto que mira dimensiones prácticas. Ayer en el discurso del Papa León lo decía, que la dignidad humana no puede permanecer abstracta, que por lo tanto hay que mirarla en las realidades que el momento actual nos están demandando. Y él lo centraba primordialmente en el tema de la inmigración, pero nosotros podríamos llevarlo a esa dimensión práctica de la dignidad en lo que hace referencia a los abusos, a la violencia. La Corte Constitucional colombiana, en una decisión no muy reciente, del año 2002, la sentencia de tutela E881, pero que se constituyó esta decisión judicial en un hito. Hay sentencias hito, es decir, que determinan puntos de partida, que se convierten como en una base para, que crean mojones. En esta sentencia, que ha sido reiterada en diversas oportunidades por la Corte, se dice que la dignidad humana puede examinarse como un objeto de protección, el principio de la dignidad humana, o como una funcionalidad normativa. Para explicar que la dignidad puede entenderse en tres dimensiones, dice la Corte en esta sentencia, aunque en otras reconoce que hay más dimensiones. Primera, la dignidad como autonomía. Cada quien tiene la posibilidad de diseñar un plan vital que se sintetiza en esa frase o en ese axioma que podríamos presentar como vivir como quiera, dignidad como autonomía. Pero también hay otra dimensión, como ciertas condiciones materiales de existencia. Hay que tener unas condiciones dignas de trabajo, hay que tener un salario ajustado a la dignidad. Y estas condiciones materiales de existencia hacen referencia entonces a vivir bien.
Y la tercera dimensión dentro de esta consideración de la dignidad como objeto de protección es la intangibilidad de bienes no patrimoniales, es decir, vivir sin humillaciones. Fijémonos que en estas tres dimensiones que menciona la Corte, vivir como quiera, vivir bien o vivir sin humillaciones, hace falta un presupuesto. ¿Cuál? Vivir. Por eso ya los clásicos también decían que la vida es el ser del viviente. La dignidad como autonomía exige la dignidad como actividad de ser. Soy autónomo porque soy. Por eso, además de la autonomía, la dignidad requiere un presupuesto de carácter ontológico. Pero también, en esta decisión que les comento, dice la Corte que la dignidad puede entenderse como principio, como derecho o como principio fundante del ordenamiento jurídico, es decir, como norma. Podemos manifestar entonces que desde un punto de vista jurídico hay una dignidad ontológica, intrínseca, inherente, intangible, irrenunciable, de la que habló el Papa en su discurso de ayer. Pero también hay una dignidad moral, la dignidad como ser autónomo, y una dimensión existencial o cultural que hace referencia a esa capacidad de tener relaciones personales. Y uno podría decir, bueno, y si queremos insistir en que no basta hablar de la dignidad desde un punto de vista teórico, sino también de una dimensión práctica, ¿cómo podríamos sintetizar esa referencia al principio de la dignidad a través de una fórmula o de una máxima? Por un lado, la prohibición de atentar, elegir y disponer contra la dignidad. Todo aquello que pretenda esclavizar, negar esa excelencia de ser, la existencia del ser humano, va en contra de la dignidad humana. Pero entonces eso lo podríamos decir desde un sentido negativo. Desde un sentido positivo, es esa exigencia de promover su realización o su plenitud. Todo aquello que esté ordenado a la plenitud del ser humano ha de ser permitido. Lo prohibido es atentarlo. Lo que se debe propiciar es su realización o su plenitud. Por lo tanto, podríamos ir sintetizando el principio de la dignidad humana. Es pilar para el Estado social de derecho. Es presupuesto de una sociedad democrática. Es brújula de una sociedad democrática. Es referente del bien común en tanto forma social de la dignidad humana y nos plantea en relación con el tema de los que nos ocupa que si todo ser humano es digno, jurídicamente, ¿en qué se traduce esa dignidad? En la titularidad de derechos y deberes. Si la persona, desde el momento en el que existe, tiene dignidad, esa persona, ese ser humano, en tanto ser digno, es titular de derechos. Y como tal, el Estado debe respetar esos derechos fundamentales. Que nos quede entonces como pregunta, ya no solamente cuál es la concepción
de la persona humana que inspira nuestro quehacer, sino cómo percibimos a la persona humana. Porque si dar a cada uno lo suyo es justicia, observen, podemos ser sujetos activos o pasivos de justicia o de injusticia. No es el Estado exclusivamente, el Estado administra justicia. Las personas actuamos justa o injustamente, reconociendo o dejando de reconocer la dignidad humana. Por eso, pensador formado en toda esa tradición jurídica clásica, como Cicerón, reinterpretó la fórmula de la justicia manifestando: dar a cada uno lo suyo también puede entenderse como dar a cada uno su dignidad. Pasemos al segundo principio, sabiendo que podríamos decir mucho, que quizá algunos de ustedes han escuchado: el principio del interés superior del niño. Principio que también ha significado, lo quise desarrollar en relación con el tema de la dignidad, cómo ha sido reconocido por los tratados internacionales, porque esto nos llevaría a otro ámbito, pero algo diré en relación con el principio del interés superior del niño. Un principio que tuvo sobre todo su desarrollo en la cultura anglosajona y que de una u otra forma uno podría decir, quizás el principio del interés superior del niño, en un sentido más radical, implica, supone la dignidad humana. Pero hay que entenderlo dentro del contexto que fue surgiendo. Los derechos humanos han tenido también un desarrollo, por lo menos en la parte normativa, que de una u otra forma nos permiten plantear universalidad de derechos, todos los seres humanos son iguales sin derechos, pero también ha ido surgiendo como que no basta hablar de una igualdad de carácter formal, sino hay que buscar una igualdad material. Y por eso, desde más o menos 1980, se empezó ya no solamente a hablar de derechos universales, todo ser humano es titular de derechos, sino empezó a plantearse que hay un grupo de personas a las cuales quizá la sociedad y el Estado no les había reconocido los derechos en la misma dimensión. Y entre esos grupos de personas estaban los niños. Y por eso empezó a surgir todo un movimiento para el reconocimiento ya no solamente de derechos de carácter universal, sino derechos de las mujeres y derechos de los niños. En 1994, la Sociedad de las Naciones, todavía no estábamos hablando de la Organización de Naciones Unidas, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, profiere la Declaración de Ginebra. Es decir, ya cumplimos 102 años de la Declaración de Ginebra. Hasta 1959 ya se habla de la declaración, pero es eso, su nombre, declaración de los derechos. Se declaran, pero todavía no era un texto vinculante. Y es hasta 1989 que la Organización de Naciones Unidas adopta la Convención sobre los Derechos del Niño. Convención sobre los Derechos del Niño. Ya es un tratado internacional
que ha sido ratificado por los estados. Es el tratado mayormente ratificado por la comunidad internacional, excepto los Estados Unidos de Norteamérica, y que ha tenido a su vez 3 protocolos facultativos. ¿Qué significa eso? Que además del texto de la convención, existen otros tratados subyacentes o adyacentes al tratado base, uno relativo a los derechos de los niños en el marco de los conflictos armados. El segundo, ese del año 2000. El segundo relativo a la venta de los niños, a la prostitución infantil, aunque realmente no es prostitución, es explotación sexual, y en la utilización de los niños en la pornografía, también del año 2000. Estos 2 protocolos facultativos ratificados por Colombia. Y el tercero, el relativo al procedimiento de comunicaciones del año 2011, ese no ratificado por Colombia. Es decir, que además de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, existen 3 protocolos facultativos. Protocolos, ¿por qué se dice facultativos? Porque el Estado que ha suscrito y ratificado la Convención de los Derechos del Niño tiene la facultad o no, porque se trata de un tratado aparte, de vincular, de incorporar a su ordenamiento jurídico esta normativa. Pero ¿cuál fue, digamos, la gran ruptura que se dio con la incorporación a través de esta Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos? En 1989 podríamos decir que hubo una ruptura. ¿De qué? De lo que se llamaba la situación irregular, que a lo que pasó a considerarse como la protección integral. Ya el niño no está en situación irregular, no es el niño de la guerra, no es el niño del conflicto, no es el niño que está en una situación disfuncional, no es el niño trabajador. Todas estas alusiones que no eran al niño, sino al menor. El niño era considerado como un menor. Y por lo tanto, la legislación que se adoptaba, incluso la colombiana, era Código del Menor. Menor, menor, menor. En 1989 se da un cambio. Ya no hablamos de menor, porque la minoría es solo minoría de edad, no minoría de dignidad ni minoría de derechos. Los niños son sujetos dignos. La Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene 54 artículos, habla varias veces de la dignidad. Incluso habla de la dignidad del niño como dignidad humana y de la dignidad del niño. ¿Y quién es niño para la Convención sobre los Derechos del Niño? Todo ser humano menor de 18 años. Entonces pasamos de la situación irregular a la protección integral. Y de la noción de menor a la noción de niño. Y en la convención se estructura como 4 grandes pilares de la Convención sobre los Derechos del Niño. El primero, principios y derechos. Entre otros,
a la no discriminación, el niño no debe ser discriminado en ninguna situación, a que sea observado su interés superior del niño, ahí radica el principio del interés superior del niño, que está en el artículo 3 de la Convención, a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a la participación y a ser escuchado. Estos son como los grandes pilares de los principios y derechos. El segundo, derecho a la supervivencia y al desarrollo. El niño tiene derecho al desarrollo. El tercero de los derechos es la protección, entre los que está el no ser objeto de violencia. Y el cuarto pilar de la Convención es el derecho a la participación. El niño tiene derecho a participar en todas aquellas decisiones que lo afecten. Por lo tanto, fíjense ustedes que en esos principios el interés superior del niño adquiere una especial significación. Ahora, la Convención sobre los Derechos del Niño tiene dos artículos. Bueno, todos los artículos 54 son importantes, pero hay dos para los efectos de lo que interesa resaltar en esta sesión. Por un lado, el artículo 3 y por el otro lado, el artículo 19. Yo les mencionaba a ustedes en una sesión pasada que la Pontificia Comisión de Protección de Menores cuando presentó el modelo de líneas guía, transcribió estos dos artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 3 y el 19. ¿Tenía por qué hacerlo? No. Nada, porque pues este era un modelo de iglesia, pero lo transcribe. Y sé que hay una tendencia para que el nuevo marco universal de las líneas guía reconozca de manera expresa la garantía y protección de los niños como una norma o como un principio que debe ser tenido en cuenta en las líneas guía que se adopten por las conferencias episcopales. Y el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece por qué es importante tenerlo en presente y por qué la Pontificia Comisión lo tuvo presente para la elaboración de los modelos de líneas guía. Porque si se trata de un tratado, el Estado se compromete, se obliga ante la comunidad internacional. Y entonces el artículo expresa todas las medidas concernientes a los niños, todas, ¿cuáles? Las que tengan que ver con instituciones públicas, privadas, de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas, órganos legislativos, concernientes a los niños, una consideración primordial a la que se debe tener en cuenta es el interés superior del niño. Fijémonos que cuando dice todas, no excluye ninguna. Pero entonces, ¿qué es ese interés superior? ¿Y qué es eso de que en esas medidas que se adopten concernientes a los niños, una consideración primordial? ¿Cómo entender esa consideración primordial? Les decía que el derecho se puede entender de un sentido amplio y que los tribunales contribuyen a decidir en cada caso concreto qué es lo suyo de cada cual. Pues bien, en el ámbito internacional existen una especie de organismos encargados de interpretar
tratados internacionales. La comunidad internacional se dio cuenta que no bastaba con establecer tratados, sino que era necesario que unos organismos autónomos los interpretaran. Y así empezaron a surgir los llamados comités, comités de derechos humanos, comité de derechos del niño, comité de seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Mujeres, y así se fueron creando comités. Y el Comité de los Derechos del Niño, en el año 2013, dio a conocer una observación general, que es la número 14, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. Es decir, interpretó el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en esta observación general, ¿por qué observación general? Porque el comité se pronuncia a través de observaciones generales o particulares. Por ejemplo, Colombia tiene que rendir informe ante el Comité de los Derechos del Niño cada cierto tiempo. ¿Y en qué consiste ese informe? Decir, ¿cuáles son los logros que ha tenido Colombia en relación con la Convención? Empieza a analizarse artículo 1, 2, se han avanzado en esto, hemos tenido tales dificultades, el Estado ha invertido en tal forma. Esas son observaciones, y cuando se presenta el informe, se hace una audiencia pública, el comité se pronuncia y hace observación particular al Estado. Por eso hay observaciones generales, que ya no es para un Estado particular, sino para los Estados que han suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en esta observación general número 14 del 2013, el comité dice que el interés superior del niño a lo que mira es a ese disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos en la Convención. Fíjense ustedes lo que esto significa. Garantizar efectiva y plenamente todos los derechos de la Convención. Y afirma que el interés superior del niño puede ser interpretado de una manera tripartita. El interés superior del niño es un principio interpretativo. ¿Por qué? Porque permite interpretar las normas, y donde exista alguna colisión normativa, se elegirá aquella que satisfaga no los intereses del Estado, de los jueces, de los padres, de los profesores, de los cuidadores, sino de los niños. El interés superior como principio jurídico fundamental, como principio interpretativo. Segunda, el interés superior como un derecho sustantivo, directamente aplicable, que debe ser evaluado y determinado, y que incluye que en toda decisión que se adopte, ya lo dijimos, en el ámbito público, privado, debe tenerse presente el interés superior del niño o de los niños. Y tercero, que además de principio y de derecho, el interés superior del niño es una norma de procedimiento. Y que debe tener en cuenta entonces que las repercusiones positivas o negativas que una decisión puede tener en relación con los niños. Son diversas las normas que la Convención sobre los Derechos del Niño tiene en cuenta y que debe tenerse presente para evaluar el interés superior del niño. Por un lado, la opinión del mismo niño. Ustedes me dirán, pero depende de la edad, sí. En el ámbito del derecho y la infancia, la edad importa mucho. Hay dos criterios para determinar
si se puede tener en cuenta directamente la opinión del niño. Este fue uno de los puntos de discrepancia cuando se estaba aprobando la convención. ¿Cuáles son los derechos de los padres respecto de los niños? Porque el niño tiene derecho a un desarrollo y a una autonomía. ¿Cuándo empieza a primar la autonomía del niño frente a los derechos de los padres? Es un tema complejo. Pero hay un criterio y es edad y madurez. Que hoy en día el tema de la madurez psicológica no es posible ser determinada tan fácilmente, porque podemos decir, niño es el menor de 18 años, pero dentro de esa minoría de 18 años hay grupos etarios y por eso hablamos de infantes. ¿Quién es infante según la legislación civil colombiana? El menor de 7 años. ¿Quién es adolescente? Aquí hay, incluso el propio comité manifiesta que hoy en día es muy difícil hablar desde cuándo se es adolescente. Hay una observación general también del Comité de los Derechos del Niño, está un poco más reciente, el año 2016, donde se dice que la adolescencia no es tan fácil de ser determinada, porque no obedece como a un grupo etario solamente por la edad, porque incluso sociedades donde el joven, perdón, el adolescente puede serlo antes que en otras regiones. Por lo tanto, nosotros no tenemos, dentro del ámbito de la legislación, utilizamos también el adolescente, más hablamos de joven, y para nosotros joven en la legislación colombiana es el que está entre los 14 y los 28 años de edad. Es decir, que el niño es hasta que cumple los 18 años de edad. El joven puede seguir siendo niño entre los 14 y los 18, pero ya es joven adulto después de cumplir los 18, pero antes de cumplir los 28 tiene también una protección que está regulada en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Y esto ha dificultado un poco el tema de determinar, por ejemplo, cuándo un niño puede contraer matrimonio, cuándo un niño puede realizar un contrato de trabajo, cuándo un niño puede responder penalmente, cuándo un niño puede solicitar por decisión judicial la eutanasia. Para unos efectos se ha determinado que es la edad, para otros efectos, por ejemplo, matrimonio, la edad, para otros efectos se ha determinado que no basta la edad, sino también se puede tener en cuenta el criterio de la madurez. Y ese criterio de la madurez es al caso. Por lo tanto, la opinión del niño hay que tenerla presente. Si es joven, es decir, si ha cumplido 14 años, incluso hay casos que se han dado en las decisiones jurisprudenciales que admiten, incluso frente a abusos, que la opinión de un niño menor de 14 años también puede ser tenida en cuenta, porque el tema de los abusos a veces es el criterio de la víctima, la única prueba. Por lo tanto, no podemos decir que no vamos a tener en cuenta esa opinión del niño. Lo que pasa es que hay que protegerlo y hay una normativa especial para ello. Hay que tener también en cuenta la identidad del niño. ¿Quién es? Hay que preservar su entorno familiar. Eso también mira al interior superior del niño y al mantenimiento de las relaciones.
Hay que tener en cuenta el interés superior del niño para cuidarlo, para la protección. Hay que tener en cuenta el interés superior del niño y tener presente la situación de vulnerabilidad. Lo mismo, su derecho a la salud o su derecho a la educación. Por lo tanto, hay, y así lo establece el Comité de los Derechos del Niño, unos elementos para evaluar cómo puede ser apreciado el interés superior del niño. Hay que ponderar, por lo tanto, los diversos elementos y siempre teniendo en cuenta lo que ya he expresado, que es ese disfrute pleno y efectivo de los derechos fundamentales. Nuestra Corte Constitucional ha reconocido también este principio del interés superior del niño y ha agregado en diversas decisiones jurisprudenciales. Ustedes recuerden que el artículo 44 de la Constitución hace referencia a los derechos de los niños que son derechos fundamentales. Y en diversos pronunciamientos constitucionales la Corte ha manifestado que el interés superior del niño tiene en cuenta, por un lado, unas condiciones de carácter jurídico que miran al bienestar del niño, pero también unas condiciones fácticas, es decir, el tiempo, el modo, el lugar, la situación en la que se encuentra. Por lo tanto, no resulta fácil determinar una fórmula para el interés superior del niño, pero que debe tener en cuenta esas condiciones jurídicas y esas condiciones fácticas. Y el otro artículo que les mencionaba, además del tercero, que interesa resaltar, no solo por lo que les expresé que la Pontificia Comisión lo incluyó en el año 2016 en el modelo de líneas guía, es el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el derecho del niño a una vida libre de violencia y forma parte de los derechos de protección. Podríamos decir, toda persona tiene el derecho a vivir una vida libre de violencia, pero la Convención quiere insistir mucho en los niños. El niño tiene derecho, como ya lo hemos dicho, sujeto de derechos, el niño tiene derechos a una vida libre de violencia. Y el artículo establece que el Estado debe garantizar que en todas las medidas, otra vez habla de todas, es decir, que no excluye, y medidas que, o legislativas, o administrativas, o sociales, o educativas, para proteger al niño, el niño debe ser protegido, todo niño, no aquel que se encuentre en situación de vulnerabilidad, todo niño, para proteger al niño que esté bajo la custodia de los padres, de sus representantes legales, y escuchen esto, de cualquier persona que lo tenga a su cargo. Y lo puede tener a su cargo, así sea temporalmente un párroco. Lo puede tener a su cargo, así sea temporalmente un profesor. Lo puedes tener a su cargo, así sea temporalmente un catequista. Y así podríamos seguir enumerando. Y por eso hay que tener especial cuidado y énfasis al resaltar que cualquier persona que tenga a su cargo un niño tiene que protegerlo. Y que en el caso de que no lo proteja, está desconociendo el derecho a que el niño sea cuidado, protegido y que no sea objeto de violencia. ¿Y para proteger al niño de qué? Y aquí la convención hace, y quizá no sé si Diana ya insistió en ello, hace como un catálogo de diversas acciones entre las que están
los abusos físicos, mentales, el descuido, el trato negligente, los maltratos, la explotación, el abuso sexual que considera como formas de violencia. Es decir, este artículo 19 lo que en el fondo define es cómo entender la violencia en relación con los niños. El descuido es una manifestación de violencia. Uno podría establecer como esos semáforos. El trato negligente también lo es. Los maltratos, el abuso sexual. Por lo tanto, la violencia no solo es el uso de la fuerza, sino todo aquello que tenga probabilidad de causar un daño, unas lesiones, en este caso, al niño. Y en un estudio realizado en el año 2000, solicitado por las Naciones Unidas a solicitud de UNICEF sobre la violencia contra los niños, se dijo en este informe que los entornos en los que se produce la violencia y se desconoce mayormente el derecho del niño a no ser objeto de violencia son en su orden los siguientes. Primero, el hogar y la familia, que debería ser el entorno protector por excelencia, que debería ser el lugar del cuidado, que debía ser el lugar centrado en el respeto de la dignidad. Es el hogar y la familia donde mayoritariamente se producen hechos de violencia, como cuáles: los castigos físicos, la violencia psicológica, el no te hablo, el no te escucho, el estar castigado sin recibir incluso alimentos, el ser esclavizado, el aislamiento, la indiferencia emocional, el menosprecio. Eso es violencia. Las quemaduras, las marcas, las ataduras. El segundo entorno, esto dicho por Naciones Unidas, repito, en el año 2000, donde se producen violencias contra los niños, son las escuelas y los establecimientos educativos. ¿A través de qué conductas? Castigos corporales, psicológicos, bullying, violencia sexual, violencia física y acoso. Familia, primero. Entornos educativos, segundo. Tercero, sistemas de atención social y sistemas judiciales. Es decir, donde debería protegerse y cuidarse al niño, se le descuida a través de castigos corporales, castigos violentos, malos tratos, violencia entre niños, porque habitualmente hablamos de violencia entre mayores de edad con niños. No, hay violencia entre niños. Y los otros dos entornos son los lugares de trabajo y la comunidad. Por eso veamos que el tema de la violencia se da en esos entornos, hogar, familia, y muchas de las violencias que se dan en los entornos eclesiales pueden ser en sistemas educativos, en sistemas de atención o en la comunidad.
El mismo comité del que les he hablado, el Comité de los Derechos del Niño, en el año 2011, dio a conocer otra observación general, interpretando el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la observación general número 13, sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. Y manifiesta que los niños pueden sufrir violencia a manos de los adultos, pero también de otros niños. Y llama especialmente la atención a los estados para que adopten medidas, porque cada día es más frecuente el tema de la violencia entre niños. Y yo creo que nosotros tenemos muy presente los casos de bullying y que no siempre la intención de causar daño es lo que termina definiendo lo que es la violencia. También afirma esta observación algo que ya se había dicho reiteradamente por diversos organismos de Naciones Unidas, que la violencia entre los niños y de los mayores hacia los niños no es justificable. Y escuchen esto, que ya yo sé que a usted le suena como muy fácil de ser interpretado y comprendido, pero no siempre aceptado. La violencia es prevenible. La violencia contra los niños jamás es justificable. Toda violencia contra los niños se puede prevenir. Y dice algo que nos permite unir este principio del interés superior del niño con el principio de la dignidad humana. Debemos dejar de considerar desde una perspectiva de los derechos del niño al niño como víctima. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque debemos adoptar una perspectiva distinta, basada en el respeto y en la promoción de su dignidad humana y de su integridad física y psicológica. Yo creo que esto podríamos pensarlo. Es decir, hoy hablamos de las víctimas, que sé que es una noción que resulta compleja, difícil, que incluso aquellos que han sido dañados o afectados no siempre la reconocen. Tampoco resulta para algunos apropiado hablar de sobrevivientes, pero por lo menos el comité nos dice, hay que superar esa condición de víctima porque el niño no solamente debe ser tratado como tal, sino en el respeto que merece la dignidad humana. Podríamos hablar sobre el tema de explotación sexual, pero quisiera, me quedan ya pocos minutos antes de decir algo muy brevemente sobre el principio de la víctima, insistir en algo que se reconoce en el ordenamiento jurídico colombiano, ya lo hemos mencionado, artículo primero y segundo, esos tres principios tutelares del principio de la dignidad humana, el Estado social de derecho y la garantía y efectividad de los derechos humanos. Y tenemos otro artículo, que es el artículo 44 de la Constitución, que habla, son derechos fundamentales de los niños, empieza con la vida, pero menciona otros derechos, entre otros que yo creo que habría que poner especial atención a ello. Dice el derecho, los derechos fundamentales tal, y llega un momento en el que habla el cuidado y amor. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho al cuidado y el derecho al amor. El niño tiene derecho a ser amado. Y esto, repito, lo establece, lo reconoce el artículo 44 de la Constitución. No tengo tiempo para desarrollarlo. Hay una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoció, nosotros lo habíamos hecho también con anterioridad en la Corte Constitucional, el derecho al cuidado. El cuidado es un derecho y por lo tanto es un deber para otros, pero también lo es el amor. Y también reconoce este artículo 44 que los niños
serán protegidos de toda forma de ¿qué? Abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Y agrega lo que se llama el principio de la corresponsabilidad. La familia, que llamamos que es el entorno donde hay más violencia. La sociedad, donde también está la iglesia. Y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico y integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Este es el principio de la corresponsabilidad que nos obliga a todos como ciudadanos, como parte de la sociedad, a que asistamos y protejamos al niño y garanticemos sus derechos. Y el artículo termina con esa frase que solemos repetir muy frecuentemente, pero que a veces no entendemos en su sentido estricto: los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Pero esto no quiere decir que esos derechos de los niños anulen los derechos de los demás. Deben ser armonizados con los derechos de los demás. Y en las decisiones judiciales que los afecten, un principio que debe tenerse en cuenta, ya lo hemos visto como principio hermenéutico interpretativo, es el principio del interés superior del niño. Nosotros tenemos aprobada una ley de infancia y adolescencia, la ley 98/2006, que derogó el Código del Menor, por esa ruptura que les dije que se había dado entre el menor y el niño. Y en ese artículo hablamos de protección integral. ¿Qué significa la protección integral de los niños? Que al niño se le reconoce como sujeto de derechos, que se les debe prevenir de toda amenaza o vulneración de sus derechos y que debe haber una seguridad para el restablecimiento de sus derechos. De manera expresa, el artículo 8 del Código de la Infancia y la adolescencia, porque nosotros hablamos de infancia, de adolescencia, habla del interés superior del niño, como ese imperativo para garantizar a todas personas sus derechos, en este caso los niños, sus derechos fundamentales, y hace referencia a esa satisfacción integral. ¿Qué complejo es esto? Satisfacción integral y simultánea de todos los derechos. Sé que en un Estado como el nuestro es muy difícil garantizarlo. Y finalmente, el artículo 90 de esta ley o este Código de la Infancia y la Adolescencia habla de la prevalencia de los derechos de los niños, que reconoce que en toda medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza, los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás, especialmente si existe un conflicto, deberá tenerse en cuenta ese interés. Y hay una serie de normas que se han establecido que es conveniente que ustedes también la tengan presente. Por ejemplo, la ley 1620/2013 sobre convivencia escolar, que establece algunas pautas específicamente en lo que hace referencia a la violencia en los entornos educativos. La ley 1622/2013 sobre el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. La 2089 del 2021 fue una ley que no sé si ustedes lo recuerdan, generó mucha polémica, llamada la ley chancleta, que prohíbe el castigo físico, los tratos crueles y degradantes en relación con los niños. La ley 2365 del año 2024, que hace referencia al acoso sexual y laboral en las instituciones de educación superior. Y hay una tríada de leyes, la 2383 del 2024, la 2491 del 2025, la 2503 del 2025, sobre la ley de educación emocional, y una muy reciente, la ley 2489 del 2025, sobre la ley de los entornos digitales sanos y seguros. Por lo tanto, hay un corpus juris que exige que todos los que estemos trabajando en estos temas tengamos en cuenta esas normativas. Digamos algo muy brevemente sobre el principio de la centralidad de las víctimas.
Este principio de la centralidad de las víctimas también tiene reconocimiento constitucional. En el artículo 250 de la Constitución colombiana, en el artículo originario de 1991 no se hablaba de víctimas, esta fue una reforma que se hizo posteriormente. Se habla de que el Estado debe proteger las víctimas, y yo creo que este es un punto que tenemos que tener presente. La protección de las víctimas está expresamente establecida constitucionalmente. No solamente debe protegerse a las víctimas, sino que debe asistir a las víctimas, y se constitucionaliza que las víctimas tienen derechos. ¿Cuáles derechos? El restablecimiento de sus derechos, la reparación integral y lo que nosotros también conocemos como la no repetición, la reparación integral a los afectados con el delito. Por lo tanto, a partir de esta triada, principio de la dignidad humana, principio del interés superior del niño, principio de las víctimas, de la centralidad de las víctimas que están incluidos en la redacción propia que se hace en las líneas guía, pero que están incluidos en las líneas guía, debemos tener en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico colombiano le da especial significación a lo que son los derechos de los niños. También podríamos haber hablado de personas vulnerables, pero no quisimos entrar en el tema de infancia, pero mencionando también estos dos referentes que son principio de la dignidad humana y principio de la centralidad de los que ya hemos hecho, de las víctimas de los que ya hemos hecho referencia. Bueno, creo que no sé si queda 1 o 2 minutos, Cristina. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Pues terminamos justo a tiempo. Más que preguntas, los participantes nos dicen que si es posible luego compartir sobre todo las diapositivas para seguir la nota de referencia de la jurisprudencia que la doctora mencionó, las leyes y pues algunos conceptos también que la doctora Vamos a mencionó. tratar de, más que compartir las diapositivas, porque consideramos que a veces no resultan apropiadas, presentar un texto que puede ser más conveniente, porque la diapositiva a veces no dice mucho. Eh, eh, por eso nos hemos dado como la tarea de elaborar algo más escrito, así sea corto, para que pueda incluir algo más que el mero, la mera diapositiva que tiene a veces simplemente o el artículo, pero no las explicaciones que se dan al respecto. Ok, doctora, entonces estaremos ahí también atentas al texto para poderlo compartir con todos. Pues, doctora, con esto yo creo que podemos dar unas palabras de cierre para finalizar nuestro encuentro. Muchísimas gracias. No sé si la doctora quiere dar como esas palabras de Bueno, cierre. bueno, es que pensé, es que estaba leyendo aquí algunas de las preguntas que hacían. Sí, algunos me hablan de los niños en los semáforos, del Instituto Colombiano de Ujú. Bienestar Familiar. Eh, sí, yo les digo, mire, lo que hagamos, nuestro Estado ha avanzado, hay que reconocerlo, en derechos de reconocimiento de los derechos de existencia, derecho a la vida, pero en los derechos de protección todavía queda mucho por hacer, mucho por hacer. Y nosotros tenemos una buena normativa, la normativa colombiana, quizá en materia de protección de derechos, pero la realidad es que todavía queda mucho por plantear. No quisimos abordar un tema que es muy complejo, que es el sistema de responsabilidad penal adolescente. Hablamos de que entre los niños pueden existir violencia, pero no lo dije, pero sí quiero decirlo por alguna pregunta que vi aquí en el chat.
el menor de 14 años, y yo no sé si ustedes tengan presente, hace un año se presentó el magnicidio de Miguel Turbay cometido por un menor de edad. El menor de 14 años en Colombia es inimputable. ¿Qué significa eso? Que no responde ante el Estado. Se puede adelantar un proceso de restablecimiento de derechos. Hay toda una gran polémica si se debe bajar la edad penal del joven, es decir, que responde igual que un adulto. De conformidad con las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños que han sido sujetos activos de delitos lo son por razones diversas, porque en gran parte son víctimas. Entonces, este tema no resulta tan fácil de ser abordado. Pero el niño penalmente responde desde qué edad? Desde los 14 años. Pero existe un sistema distinto al sistema de los adultos. Por eso se llama sistema de responsabilidad penal adolescente. Pensando en esto que hemos hablado, que si el niño tiene una especial protección por todas las razones que hemos visto, porque el Estado tiene que garantizarles su desarrollo holístico, porque está en una situación de vulnerabilidad, el niño responde, pero de una manera distinta. Por lo tanto, el menor de edad, que es menor de 18 años, en la legislación colombiana tiene una gradación diferente para. Ahora se establece que para contraer matrimonio la edad tiene que ser 18 años, pero para celebrar el contrato de trabajo la edad es distinta, que son 15 años. Para la responsabilidad penal adolescente es diferente, es mayor de 14 años responde. Por lo tanto, hay que mirar cada situación para también tener presente que en esas situaciones los derechos fundamentales son mirados también para garantizarle al niño una posibilidad de autonomía y de reconocimiento. Por eso aquí, bueno, aquí me dice se le debe castigar como adulto. Este es un tema que ha generado gran polémica de si la edad, hay en todos los estados responde el menor de edad penalmente a partir de los 14 años. No, hay estados que establecen que la responsabilidad está desde los 12 años. Incluso hay algunos que quieren plantearlas que esa edad puede disminuirse a los 10 años. Pero piensen un niño de 10 años estar en un centro de internamiento preventivo. Pero bueno, en fin, yo en todo caso quisiera plantearles que el tema de los derechos fundamentales no excede a manifestar que hay una vulneración, porque hay varias de las preguntas que se plantean en torno a que hay derechos de los niños que se vulneran, que es el propio Estado que los vulnera. Alguien decía también que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no siempre las instituciones protegidas del Estado, y por eso les decía que la categoría que hace el Comité de los Derechos del Niño es el tercer entorno de desconocimiento de los derechos fundamentales de los niños. Pero para que ustedes vean que esta es una cápite, podríamos hablar de los derechos de las mujeres, podríamos hablar de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Quisimos centrarlo en los niños porque gran parte del tema de las violencias o los abusos en nuestros entornos sucede respecto a los menores de edad, para observar que hay que tener especial cuidado en torno a la protección de sus derechos fundamentales. En la próxima sesión se abordará el tema ya más de carácter penal, es decir, cuáles son los tipos penales que se establecen en relación con los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, y ahí tendrán en cuenta también que la edad ejerce un papel significativo. No todos los delitos tienen la misma implicación, por lo menos en la tasación normativa, en la tasación punitiva, y uno de los factores es el factor edad. Pero bueno, queremos en todo caso agradecerles a ustedes el que sigan persistiendo en estos encuentros de formación, de capacitación, de reflexión. Yo les vuelvo a invitar a que sigan
reflexionando en torno a estos temas. No es tanto lo que nosotros podamos decir, revisar los textos, volverlos a mirar, leerlos. Y quien tenga tiempo, relea el texto que les traje hoy del Papa León XIV, que aborda de una manera, además, elegante, con una gran sobriedad, esa relación entre el derecho, la dignidad, la justicia y el bien común, para manifestar que no todas las decisiones judiciales ni todas las normas son justas, y para que nosotros nos preguntemos con lo que empezábamos, ¿cuál es la concepción que tenemos en torno a la dignidad humana y cómo la vivimos en nuestras relaciones humanas? Por eso agradeciéndoles, espero que yo voy a estar fuera del país unas semanas, eh, que espero, no sé si puedo asistir a la última sesión, que era un diálogo, eh, pero espero que podamos participarles de las actividades que tengamos en estos días que estaremos fuera, trabajando también en estos temas de prevención y de abuso en la ciudad de Roma. Muchas gracias, Cristina, y ya espero que nos podamos volver a ver. Gracias, doctora Ilva. Esperamos que le vaya también muy bien en su viaje. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el día de mañana. Mañana tenemos un invitado que es el padre Daniel Portilla, que nos va a hablar también sobre el tema de reparación. Les animo, es uno de los grandes expertos en América Latina, director de CEPROME. Precisamente tenemos nosotros una reunión de CEPROME en Roma. El padre Daniel Portillo es teólogo, es psicólogo, y director del Consejo Latinoamericano de CEPROME, y nos abordará desde una perspectiva teológica y pastoral ese tema de la reparación. Por lo tanto, les invito, es un gran conocedor de este tema y ha aceptado, a pesar de su agenda mmm, realmente muy comprometida, pero ha aceptado participar en este encuentro. Por lo tanto, les animo a que participen mañana en esta sesión virtual. Así es, doctora. Entonces, nos veremos mañana con todos. Muchísimas gracias y una feliz noche. Bendiciones para todos. Cristina, muchas gracias. No, no sé qué pasa con estas. Doctora, yo siempre nos ha pasado algo. Pero yo no sé, que además